En 2008, la Unión Europea y Estados Unidos compartían un mismo estatus, dos gigantes económicos, casi idénticos en tamaño y proyección. Europa incluso llevaba una ligera ventaja. Eran, en todo sentido, gemelos económicos. Pero si avanzamos hasta la actualidad, esa simetría desapareció. Mientras la economía estadounidense creció hasta superar los 27 billones de dólares, Europa quedó anclada en los 17 billones, incapaz de seguir el ritmo. La brecha entre ambos es ahora tan amplia que equivale al tamaño completo de la economía japonesa. La gran pregunta es, ¿cómo un continente con algunos de los niveles de vida más altos, la mejor infraestructura social y siglos de historia económica terminó tan rezagado? Porque lo que ocurrió no fue un accidente. Los datos, los patrones y las decisiones políticas muestran algo más profundo. Europa no fue víctima de un colapso. Fue autora de su propio declive. En los próximos minutos, analizaremos con precisión las 6 fracturas fundamentales que transformaron a Europa de potencia global en un continente debilitado. Exploraremos el apagón industrial de Alemania, el invierno demográfico del sur, la parálisis regulatoria de Bruselas y el giro geopolítico que alteró profundamente su trayectoria económica. Lo que estás a punto de ver no es opinión. Es una historia contada por datos, decisiones y consecuencias. Bienvenido al documental del declive del viejo mundo. Lo que verás a continuación no solo explica lo que pasó, sino lo que todavía nadie se atreve a discutir públicamente. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Si parece exagerado, basta con observar las cifras. Desde el año 2008, la economía estadounidense creció un 87%. La Unión Europea avanzó apenas un 13%. Si esta brecha continúa, para el año 2050, el ciudadano promedio de Europa ganará menos que el residente promedio de Mississippi, uno de los estados más rezagados de todo Estados Unidos. Ese dato, por sí solo, ya revela la magnitud del problema. Durante décadas, el motor económico de Europa fue Alemania, y dentro de Alemania, el corazón que lo impulsaba era su industria pesada. Automóviles, productos químicos, maquinaria y todo lo que hace posible que la economía global funcione. La fórmula del éxito alemán era directa, eficiente y al mismo tiempo profundamente calculada. Dependía de la protección militar de Estados Unidos para asegurar estabilidad. Dependía de la demanda china para mantener sus fábricas operando a toda capacidad. Y sobre todo, dependía de un suministro constante de gas ruso barato para alimentar cada etapa de su industria. Esa combinación funcionó durante años, hasta que dejó de hacerlo. Cuando los gasoductos Nord Stream quedaron fuera de servicio, tanto en sentido literal como simbólico, el modelo industrial alemán desapareció de un día para otro, y con él, la estabilidad económica de toda Europa. Aquí entra en escena BASF, el mayor productor químico del planeta. Esta empresa fabrica compuestos presentes en la vida diaria, desde la pasta dental hasta las suelas de las zapatillas, desde piezas del automóvil hasta componentes esenciales en medicamentos. Su sede en Ludwigshafen es tan inmensa que parece una ciudad dentro de otra. Sin embargo, en el año 2024, BASF anunció una decisión que debería haber hecho temblar a toda la clase política en Berlín: cerrar varias de sus líneas principales de producción en territorio alemán. La razón es contundente: la fabricación química requiere cantidades gigantescas de energía. Tras la pérdida del gas ruso y una transición energética acelerada y mal ejecutada, el costo de la electricidad en Alemania alcanzó niveles que vuelven inviable cualquier operación industrial. Las matemáticas eran claras. Producir en casa se volvió insostenible. Ante esta realidad, la empresa destinó $10.000 millones para construir un nuevo complejo en Zhanjiang, China. Y aquí aparece una ironía difícil de ignorar. Alemania, país que se presenta como defensor de los derechos humanos,
y de los estándares ambientales más estrictos, está impulsando a sus propias compañías a trasladarse a un territorio donde se quema carbón a un ritmo masivo, simplemente para evitar pérdidas. La contradicción es evidente. BASF no es un caso aislado. En diciembre del año 2024, la producción industrial alemana cayó a su punto más bajo desde los confinamientos del 2020. Esto marca algo más que una recesión. Es el vaciamiento progresivo de la industria europea. Existe un episodio que, por su contraste, roza el humor negro. En abril de 2023, en plena crisis energética, Alemania cerró sus últimas 3 plantas nucleares. Era energía limpia, estable y disponible. Al apagarlas, ¿qué alternativa quedó para mantener el suministro eléctrico? Volver a encender plantas de carbón. Varias comunidades incluso fueron demolidas para extraer lignito, el tipo de carbón más contaminante del mundo, con el objetivo de compensar la ausencia de las centrales nucleares cerradas en nombre de una transición ecológica. El contraste es difícil de asimilar. Llegados a este punto, surge una pregunta lógica. ¿Podría Europa compensar este declive industrial apostando por servicios de alta tecnología, tal como lo hizo Estados Unidos? Tal vez, si el propio continente no hubiera colocado una serie de restricciones regulatorias sobre su sector tecnológico que lo dejaron prácticamente inmovilizado. A eso se llegará en el siguiente tramo. Por ahora, lo fundamental es esto. La riqueza europea se construyó fabricando cosas reales, tangibles, esenciales, y en este momento, muchas de esas fábricas están bajando la persiana. Hoy dejan de producir. Mañana podrían desaparecer del mapa. Si el cierre de fábricas puede compararse con un ataque cardíaco, este segundo problema se parece más a un cáncer de avance lento. Es silencioso, profundo, y termina destruyendo todo a su paso cuando no se atiende. Para entenderlo, hay que mirar hacia Italia, un país admirado por su gastronomía, su historia, su arte y su alarmante ausencia de nuevos nacimientos. En el año 2024, la tasa de natalidad italiana cayó a un mínimo histórico de 1,18 hijos por mujer. Para comprender la gravedad de esa cifra, basta recordar que una población necesita 2,1 para reemplazarse. Cualquier tasa por debajo de 1,5 ya se considera una emergencia demográfica. Con 1,18, lo que se observa es una trayectoria de extinción matemática, calculada con frialdad por los demógrafos. Para ilustrarlo mejor, piensa en un joven italiano de 25 años, llamado Matteo. Terminó la universidad, consiguió su título, pero las oportunidades laborales son escasas porque la economía lleva años sin crecer. Vive con sus padres, porque alquilar un piso es prácticamente inalcanzable para alguien que empieza. Y aún así, sobre Matteo recae la responsabilidad de sostener el sistema. El Estado espera que jóvenes como él financien las pensiones de una enorme generación de jubilados que ya superó varias décadas de cotización. Los sistemas de pensiones europeos funcionan mayoritariamente bajo un esquema de reparto. Esto significa que no existe una bóveda donde se acumuló el dinero de cada jubilado durante toda su vida laboral. El dinero que recibe la abuela de Matteo este mes proviene del salario descontado del propio Matteo este mismo mes. En la década de los 60, 4 trabajadores aportaban para cubrir la pensión de un solo jubilado. La carga era manejable. Para el año 2050, en países como Italia o España, habrá menos de 2 trabajadores por cada jubilado. Hacer los cálculos es sencillo. Si 2 personas deben financiar la pensión, la atención médica y los gastos de vida de una tercera persona, mientras afrontan sus propios costes y los impuestos necesarios para que el Estado funcione, la presión fiscal se vuelve insostenible. Y cuando los impuestos sobre el trabajo comienzan a subir, Matteo se encuentra ante una decisión complicada. ¿Debe quedarse para entregar más de la mitad de sus ingresos a un sistema que probablemente no podrá sostenerse cuando él mismo llegue a la edad de retiro? Muchos jóvenes responden con los pies. Se marchan. Eligen destinos como Australia, Suiza o Estados Unidos en busca de oportunidades que Italia ya no les ofrece. Esto inicia una espiral descendente.
Los jóvenes se van. La base tributaria se reduce. El Estado aumenta los impuestos sobre quienes permanecen para intentar equilibrar el déficit creado por la población jubilada. Y cuanto más suben los impuestos, más jóvenes deciden marcharse. Es un ciclo que se acelera con cada año que pasa. Los datos recientes lo confirman. En el año 2024, el número total de nacimientos en Italia fue inferior a 370.000. Es la cifra más baja desde la unificación del país en 1861. Nunca antes el país había registrado un número tan reducido de nuevos ciudadanos. La política complica aún más el panorama. En Europa, quienes más votan son los mayores. Si un político plantea la necesidad de ajustar las pensiones para evitar un colapso fiscal, pierde el apoyo de millones de jubilados y queda fuera del poder. Si propone la llegada masiva de inmigrantes para corregir la proporción entre trabajadores y retirados, se enfrenta a una reacción cultural inmediata que también lo saca de la contienda. El resultado es la parálisis. Las reformas decisivas no avanzan. Los gobiernos continúan endeudándose para cubrir las pensiones, aplazando el problema una y otra vez, hasta que ese camino se agota. Y ese punto, según los economistas, se acerca con rapidez. Aquí viene un pequeño cuestionario rápido para poner todo en contexto. Se pide nombrar un teléfono inteligente europeo. La respuesta inmediata suele ser Nokia, una marca que alguna vez dominó el mercado mundial y que hoy yace prácticamente desaparecida. Algunos recuerdan Ericsson, otra que quedó relegada a los libros de historia tecnológica. Ambas tuvieron su momento de gloria, pero no lograron sobrevivir a la revolución digital liderada por otros. Luego surge otra pregunta. Nombrar un motor de búsqueda europeo. Silencio. Y después, intentar mencionar una red social europea. Hay quienes responden Mastodon, lo cual es técnicamente correcto, aunque revela un nivel de especialización que casi nadie fuera del mundo tecnológico posee. La realidad detrás de este pequeño ejercicio es incómoda, pero innegable. La economía del siglo XXI se sostiene sobre un pilar central, lo digital, y Europa, lejos de ocupar una posición de liderazgo en ese terreno, opera dentro de un sistema tecnológico dominado completamente por Estados Unidos. En la práctica, el continente funciona como una colonia digital de las empresas estadounidenses que definen la infraestructura del mundo moderno. Solo hace falta observar a los llamados 7 magníficos: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla. La suma de sus capitalizaciones bursátiles supera el valor combinado de los mercados de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia juntos. 7 compañías de un solo país equivalen al poder financiero acumulado de varias de las economías más grandes de Europa. Es una comparación casi histórica. 7 gigantes que superan a lo que alguna vez fue la cuna de la revolución industrial y del Renacimiento. La pregunta obvia es ¿por qué? ¿Se debe a falta de inteligencia o talento? La respuesta es negativa. Europa posee una tradición científica impresionante. La web nació en el CERN, en Suiza. DeepMind, uno de los laboratorios de Microsoft con inteligencia artificial más influyentes, surgió en Londres. El talento existe. La capacidad técnica está ahí. Lo que falla es la estructura que debería permitir que estas innovaciones escalen y compitan globalmente. El principal obstáculo es la decisión del continente de convertirse en la superpotencia regulatoria del mundo. Existe un viejo dicho en el ámbito empresarial global: Estados Unidos innova, China replica y Europa regula. Y en los últimos años, esta frase parece haberse convertido en una descripción literal del panorama tecnológico. Mientras Silicon Valley invertía miles de millones en investigación de inteligencia artificial, la Unión Europea se concentraba en redactar la Ley de IA, un extenso conjunto de normativas para supervisar tecnologías que Europa aún no ha logrado desarrollar con éxito. Es comparable a preparar un manual de instrucciones para administrar una colonia en Marte antes de disponer siquiera de un cohete capaz de despegar. El caso de Mistral AI ilustra este problema con claridad. Se trata de una startup francesa con un equipo brillante y un potencial enorme. Muchos la consideran la última gran carta europea para competir en el terreno de la inteligencia artificial avanzada.
Sin embargo, en lugar de dedicar todo su tiempo y recursos a entrenar modelos y escalar productos, gran parte de su esfuerzo termina dirigiéndose a navegar el complejo entramado regulatorio del continente. El GDPR, la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales y otras regulaciones que, aun siendo importantes, consumen una cantidad desproporcionada de energía operativa. Luego está la fragmentación geográfica y legal. Un fundador que inicia su empresa en Estados Unidos accede de inmediato a un mercado de más de 330 millones de personas que comparten idioma, moneda y normativas comerciales similares. En Europa, el escenario es completamente distinto. Una empresa puede nacer en Francia, pero si desea expandirse hacia Alemania, debe traducir todos sus productos, contratar abogados alemanes, entender su complejísima legislación laboral y adaptarse a un nuevo sistema fiscal. Lo mismo ocurre para Italia, España, Polonia o cualquier otro país del continente. Ese proceso se repite una y otra vez, drenando tiempo y recursos. Es la metáfora perfecta de la muerte por 1000 cortes. Debido a esta estructura, muchas startups europeas jamás alcanzan el tamaño crítico necesario para competir globalmente. Crecen hasta cierto punto y luego chocan contra un techo de cristal. Y cuando finalmente logran llamar la atención internacional, suelen ser adquiridas por empresas estadounidenses. Así ocurrió con DeepMind, que terminó perteneciendo a Google. Skype terminó en manos de Microsoft. Booking.com pertenece a una compañía holding de Estados Unidos. Europa se ha transformado, sin proponérselo, en una incubadora de talentos que después son absorbidos por gigantes tecnológicos extranjeros. Esta dinámica conduce a una cifra especialmente reveladora. En el año 2008, Europa contaba con el 30% de las 100 empresas más grandes del mundo. Hoy, esa proporción ha caído a menos del 14%. En un momento histórico donde la mayor parte del crecimiento económico proviene de la tecnología y la innovación digital, el corazón del futuro se está construyendo en lugares como San Francisco y Shenzhen. Europa, en cambio, observa el avance desde la distancia, a través de una pantalla producida en China y diseñada en California. Si se desea conocer la situación real de una economía, la vía más honesta es observar hacia dónde se dirige el dinero. Las palabras de los políticos pueden adornar la realidad, pero los flujos de capital muestran lo que ocurre detrás del telón. El dinero carece de lealtades y de sentimentalismos. Solo busca rendimientos. Y en este momento, ese dinero está abandonando Europa con la misma urgencia con la que los pasajeros del Titanic buscaban un bote salvavidas. Para entender por qué, hay que detenerse un momento en los mercados de capitales. El término puede sonar técnico, incluso aburrido, pero es clave para comprender por qué un ciudadano promedio de Estados Unidos suele acumular más patrimonio que un ciudadano promedio de Europa. En el país norteamericano, existe una cultura profundamente arraigada de inversión bursátil. Aproximadamente, el 58% de los hogares posee acciones. En Alemania, apenas alrededor del 18% participa en el mercado. La mayoría de europeos prefiere dejar su dinero en cuentas de ahorro que ofrecen intereses mínimos, del orden de 0,5% anual, o colocarlo en propiedades inmobiliarias. Esta diferencia cultural tiene consecuencias gigantescas. Cuando la gente de un país invierte masivamente en acciones, las empresas de ese país disponen de un suministro de capital profundo, ágil y accesible. Tienen espacio para crecer, para arriesgarse, para innovar. En Europa, al no existir ese hábito masivo de inversión, las compañías dependen casi exclusivamente de los bancos, que suelen exigir garantías elevadas y condiciones rígidas. Esto limita la capacidad de expansión y convierte cualquier proyecto grande en una montaña difícil de escalar. Supongamos que surge una idea revolucionaria en Berlín. Una empresa biotecnológica que requiere $100 millones para levantar su primera planta. El fundador acude a los bancos europeos y estos le solicitan activos equivalentes para respaldar el préstamo. Los fondos de capital de riesgo, por su parte, podrían ofrecer 5 millones y exigir casi la mitad de la empresa a cambio. Ante este panorama, solo queda una opción viable: atravesar el Atlántico y buscar financiamiento en Nueva York. Esto fue exactamente
lo que ocurrió con ARM Holdings. ARM es probablemente la compañía tecnológica más influyente que muchos desconocen. Su arquitectura está presente en casi todos los chips de teléfonos inteligentes del planeta. Es una empresa británica, un verdadero tesoro nacional dentro de la historia industrial del Reino Unido. Sin embargo, cuando llegó el momento de cotizar en bolsa, en el año 2023, no eligieron Londres, pese a ser la institución financiera más emblemática del país. Eligieron el Nasdaq, en Nueva York, el centro de la innovación tecnológica, no el mercado europeo. Lo mismo sucede con muchas otras empresas. Spotify nació en Suecia, pero cotiza en la bolsa de Nueva York. BioNTech, la compañía alemana que desarrolló la vacuna junto a Pfizer, también cotiza en el Nasdaq. Birkenstock, una marca alemana de sandalias fundada hace siglos, decidió lanzar su oferta pública en Estados Unidos. Es un patrón que se repite una y otra vez. Incluso empresas orgullosamente europeas buscan crecer bajo el paraguas del mercado estadounidense. Este fenómeno alimenta un ciclo que se retroalimenta a sí mismo. Los inversores europeos, al observar que los rendimientos más altos están del otro lado del océano, envían su dinero a fondos estadounidenses. Las empresas europeas, al ver que el dinero fluye hacia Estados Unidos, migran sus operaciones y cotizaciones hacia ese mercado, donde encuentran financiamiento abundante. Al recibir tanto capital, la economía estadounidense crece más rápido, generando nuevos beneficios que atraen incluso más dinero europeo. El proceso se repite sin freno, creando un movimiento constante de riqueza que sale del continente para instalarse en otro. La ironía detrás de todo esto es profunda. El Fondo Soberano de Noruega, la reserva de ahorro más grande de Europa, construido a partir de las ganancias del petróleo, invierte la mayor parte de su cartera de acciones en empresas estadounidenses. Es decir, Europa utiliza su capital para fortalecer la innovación tecnológica de Estados Unidos. Después, las empresas estadounidenses venden productos y servicios a los consumidores europeos, generando beneficios que vuelven a reforzar su propio crecimiento. Es un mecanismo circular que ilustra con crudeza cómo el continente financia indirectamente su propio retroceso económico mientras potencia la economía de otro. Este conjunto de decisiones, hábitos financieros y barreras estructurales crea una escena difícil de ignorar. Europa observa cómo su ahorro se utiliza para impulsar el desarrollo ajeno, mientras su propio tejido empresarial se vuelve cada vez más dependiente del capital extranjero. La energía es el recurso maestro. Es la base que sostiene toda actividad humana, desde encender una luz hasta mover una fábrica. Es, en esencia, la moneda con la que funciona la física. Cuando la energía es barata, las sociedades prosperan. Cuando es cara, cada aspecto de la vida se vuelve más difícil. Y en este contexto, Europa tomó una decisión que hoy parece casi un experimento social, llevado al extremo. Comprobar hasta qué punto puede aumentar la dificultad de vivir dentro de sus fronteras. Durante las últimas 2 décadas, el continente asumió el liderazgo mundial en la llamada transición verde. Y para ser justos, los resultados en términos de reducción de emisiones han sido reales. Europa logró disminuir una parte significativa de su impacto ambiental. Sin embargo, el método elegido para alcanzar esa meta tuvo consecuencias económicas de una magnitud que pocos anticiparon. El plan estratégico que adoptaron los gobiernos europeos siguió una ruta muy particular: cerrar plantas nucleares que ofrecían un suministro estable y predecible, especialmente en países como Alemania y Bélgica. Prohibir el fracking para extraer gas natural, en contraste con lo que hizo Estados Unidos. Invertir enormes cantidades de dinero en parques eólicos y solares. Y finalmente, utilizar gas ruso barato como respaldo para cuando el sol estuviera ausente y el viento dejara de soplar. La falla estructural de esa estrategia se vuelve evidente al analizar el último componente del plan. Todo dependía de que un solo actor externo, Vladimir Putin, permaneciera como un proveedor confiable y conveniente. Esa era la base oculta pero esencial del modelo energético europeo. Y cuando Rusia invadió Ucrania, esa ilusión se fragmentó de manera inmediata. El suministro se volvió incierto,
Los gasoductos quedaron comprometidos y la dependencia energética que Europa había tratado de maquillar se reveló en toda su dimensión. El impacto sobre los precios fue devastador. El costo de la energía en Europa se multiplicó por 10 en comparación con el promedio registrado en Estados Unidos. Mientras que las industrias estadounidenses disfrutaban de gas natural abundante y barato gracias a la revolución del esquisto, las fábricas europeas se vieron obligadas a pagar tarifas exorbitantes por gas natural licuado transportado en buques desde diferentes partes del mundo, incluyendo el propio Estados Unidos, ahora convertido en proveedor estrella. Durante los años 2023 y 2024, la industria europea pagó entre 3 y 4 veces más por electricidad que sus competidores en Estados Unidos o China. En un entorno global, donde cada punto porcentual de costo afecta la competitividad, esta brecha era prácticamente insalvable. Sin importar cuán disciplinada o eficiente fuese la mano de obra europea, ninguna fábrica puede competir cuando su factura energética triplica la de su rival internacional. Es una ecuación económica imposible de resolver, y el problema trasciende a las empresas. Afecta también a los ciudadanos. En países como el Reino Unido y Alemania, el término pobreza energética se volvió parte del vocabulario cotidiano. Miles de familias enfrentan decisiones tan duras como elegir entre calentar sus hogares o cubrir los gastos de alimentación. La red eléctrica europea se transformó en un sistema inestable, marcado por la intermitencia de las energías renovables. Las inversiones masivas en energía eólica y solar, sin un desarrollo paralelo de sistemas de almacenamiento suficientes, generan una volatilidad extrema en los precios. En una hora, los precios pueden caer a valores negativos si las condiciones son favorables, y en la siguiente pueden dispararse cuando el viento se detiene o las nubes cubren el cielo. Esta variabilidad hace que para las empresas sea extremadamente difícil planificar inversiones o proyectar costes a futuro. Europa apostó por una visión del futuro en la que el comercio global seguiría siendo abierto, las relaciones internacionales previsibles, y Rusia continuaría siendo un socio energético fiable. Ese mundo ya no existe. Sin embargo, las centrales nucleares que podrían aportar estabilidad siguen cerradas. Los pozos que podrían generar gas natural permanecen sin explotar, y las industrias que dependen de un suministro energético asequible enfrentan un escenario cada vez más crítico. Mientras tanto, en otras regiones del planeta ocurre lo contrario. En China, por ejemplo, se construyen alrededor de 2 plantas de carbón nuevas cada semana. En términos prácticos, Europa realiza sacrificios energéticos enormes para reducir una fracción mínima de las emisiones globales, mientras el grueso del mundo continúa aumentando su consumo de combustibles fósiles sin freno. El resultado es una paradoja difícil de ignorar. Europa asume el coste completo de una transición acelerada, mientras otros países siguen avanzando en sentido opuesto. Y en ese proceso, el continente va perdiendo su industria, su competitividad y su estabilidad energética. Todo mientras intenta encabezar una lucha climática que el resto del mundo no ha decidido acompañar con la misma intensidad. Finalmente, es necesario detenerse en un aspecto que muchos prefieren evitar: la defensa. O, para ser más precisos, la ausencia de una verdadera estructura defensiva propia en gran parte del continente. Durante 75 años, Europa vivió dentro de una especie de jardín amurallado, un espacio seguro, protegido por la presencia militar de Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo fue directo y beneficioso para todas las partes. Estados Unidos garantizaba la seguridad colectiva a través de la OTAN, y Europa podía concentrar sus recursos en reconstrucción, bienestar social y estabilidad interna. Ese acuerdo fue extraordinariamente ventajoso para Europa. Los gobiernos no tuvieron que destinar grandes presupuestos a portaaviones, casas de última generación o complejos sistemas de defensa. En lugar de ello, se volcaron a financiar sistemas de salud públicos, semanas generosas de vacaciones remuneradas, pensiones amplias y políticas sociales que definieron el estilo de vida europeo durante décadas. Eligieron invertir en bienestar porque alguien más pagaba la factura de la protección.
Mientras Estados Unidos asumía el costo de las armas, Europa se dedicaba a producir y disfrutar de la mantequilla. Sin embargo, esta situación generó un efecto silencioso pero profundo. La mayoría de países miembros de la OTAN dejó de cumplir con el requisito de destinar un 2% del PIB al gasto militar. Durante extensos periodos, ese porcentaje se convirtió en una aspiración que casi nadie alcanzaba. El ejército alemán, que alguna vez fue una de las fuerzas más respetadas del mundo, terminó convertido en un ejemplo de carencias. Circularon informes en los que se mencionaba que, en ciertos ejercicios, los soldados tenían que utilizar palos de escoba en lugar de rifles, simplemente porque el inventario real resultaba insuficiente. Era un símbolo del deterioro militar europeo. Ahora, el dividendo de paz llegó a su fin. La guerra regresó al continente de una manera que muchos consideraban impensable. Y con ese regreso, Europa comprendió algo inquietante. Su industria de defensa había sido vaciada durante décadas. Ya no contaba con la infraestructura necesaria para reponer municiones, producir armamento moderno a gran escala o sostener un conflicto prolongado. Aparecen datos que ponen en alerta incluso a quienes no siguen de cerca la geopolítica. En un conflicto de alta intensidad, el ejército británico agotaría sus municiones en aproximadamente 2 días. El ejército alemán se encuentra en una situación similar, con capacidades que difícilmente podrían sostener una operación prolongada. La imagen es preocupante. Los países europeos, durante años, confiaron en una seguridad que nunca se encargaron de construir ellos mismos. Ante esta nueva realidad, los gobiernos europeos comenzaron a moverse con urgencia. Los presupuestos de defensa se incrementan, se anuncian planes de rearme y se recuperan viejas fábricas para producir proyectiles, tanques y vehículos blindados. Sin embargo, cada euro destinado al ejército es un euro que deja de ocuparse en servicios sociales. El dinero que se invierte en artillería es dinero que ya no puede destinarse a hospitales. Las sumas dirigidas a modernizar la defensa son las mismas que antes se empleaban para financiar pensiones. Europa enfrenta ahora una verdad que estuvo oculta durante generaciones. La socialdemocracia es un modelo costoso, pero la seguridad lo es aún más. Y por primera vez en 3 generaciones, los europeos deben pagar simultáneamente ambos compromisos. La pregunta que surge es inevitable. ¿Puede el continente permitirse este doble esfuerzo? Las matemáticas no resultan alentadoras. Con una economía que avanza a un ritmo lento, una fuerza laboral que disminuye año tras año y una falta evidente de crecimiento tecnológico comparable al de otras potencias, los números parecen jugar en contra. El desafío no es solo estratégico, también es fiscal. El equilibrio entre bienestar y defensa se vuelve cada vez más difícil de mantener. A finales del año 2024, algo cambió en los pasillos de 1980, Bruselas. La Unión Europea, después de años de advertencias y señales ignoradas, empezó a sentir un verdadero pánico. Los líderes del continente decidieron acudir a una de las pocas figuras con autoridad moral y técnica para decir la verdad sin rodeos: Mario Draghi, el mismo Draghi que una década atrás pronunció la frase que salvó al euro, aquel «haré lo que sea necesario», que evitó el colapso financiero y estabilizó la moneda común. Le encargaron un informe monumental sobre el futuro de la competitividad europea, y Draghi no suavizó nada. Sus conclusiones fueron directas, severas y profundamente incómodas. Expuso, con precisión quirúrgica, casi todos los problemas que hemos recorrido en este análisis. En esencia, advirtió que si Europa no cambia de rumbo de manera radical, lo que le espera es una agonía larga, lenta y profundamente dolorosa. Esas palabras no fueron interpretaciones posteriores, fueron las suyas exactas. Entre sus recomendaciones, Draghi pidió una inversión masiva, alrededor de $800.000 millones cada año, para que Europa pueda ponerse a la altura de Estados Unidos y China en innovación, infraestructura y tecnología. Para visualizarlo de forma clara, esa cifra equivale a ejecutar 2 planes Marshall cada año tras año. Es un desafío gigantesco, casi imposible, sin una transformación política profunda. Y aquí aparece la tragedia que él mismo subraya. Para reunir ese nivel de financiación, Europa tendría que dar pasos que nunca ha logrado dar por completo.
Tendría que emitir deuda común a gran escala. Tendría que simplificar y reducir la regulación que hoy ahoga a industrias enteras. Tendría que dejar de comportarse como 27 países independientes cubiertos por una misma gabardina burocrática y empezar a actuar como una verdadera superpotencia unificada. Sin embargo, cuando se analiza la situación política real, esa voluntad de unión todavía no existe. Alemania no desea asumir el costo financiero de las deudas italianas. Francia insiste en mantener su férreo proteccionismo agrícola. Hungría continúa siguiendo un camino propio, difícil de encajar en cualquier proyecto común. Y sin ese consenso, cualquier plan ambicioso queda atrapado en discusiones interminables. Así que Europa se encuentra frente a dos futuros muy distintos. Dos caminos que, aunque parezcan teóricos, ya se están delineando con claridad. El primero, al que Draghi llamó de forma implícita el Renacimiento, sería un giro total. En ese escenario, Europa reacciona, recorta su maraña burocrática, recupera la energía nuclear como columna vertebral, implementa políticas que incentivan a las familias y revierten el declive demográfico. Construye un mercado de capitales poderoso que pueda competir con Wall Street. Es un camino duro, lleno de reformas impopulares, de sacrificios reales y de ajustes que dolerán. Sin embargo, ese camino rescataría al continente, lo rejuvenecería y le permitiría volver a ser relevante en el escenario global. El segundo futuro, el que Draghi teme que ya esté en marcha, es el que muchos llaman el museo. Es un futuro donde Europa se convierte en un lugar hermoso, culturalmente invaluable, pero económicamente estancado. Un continente que funciona más como un hogar de retiro global que como un motor innovador. En este futuro, los turistas adinerados seguirán visitando el Coliseo, la Torre Eiffel, la Sagrada Familia o los canales de Ámsterdam. Se alojarán en hoteles cuya propiedad estará en manos de corporaciones estadounidenses, consumirán productos importados de África y Asia y serán atendidos por trabajadores migrantes que sostendrán la infraestructura de servicios mientras la población nativa envejece y se reduce. No será un colapso repentino. Europa no caerá de un día para otro. Lo que ocurrirá será gradual. Los trenes funcionarán un poco más lento. Los hospitales demorarán un poco más en atender. Los impuestos subirán un poco más cada año. Las fábricas irán desapareciendo sin ruido. Hasta que un día, el continente despertará con la sensación de que la gran fiesta terminó sin que nadie se diera cuenta. Pero esta historia no es únicamente sobre Europa. Hay una lección global en este desenlace, una lección que aplica para cualquier país y cualquier sociedad. El éxito nunca está garantizado. Ninguna civilización es eterna por el simple hecho de haber sido grande. La riqueza acumulada no es un seguro permanente. Europa pasó 500 años expandiendo fronteras, construyendo imperios, inventando la economía moderna y levantando buena parte de la arquitectura intelectual del mundo occidental. Y en apenas 30 años de complacencia, dejó escapar todo ese impulso. Si le ocurrió a ellos, puede ocurrir en cualquier lugar. El declive, cuando empieza, casi siempre llega disfrazado de comodidad. Europa se encuentra en una encrucijada histórica. Un continente que alguna vez marcó el ritmo del mundo, hoy debe decidir si quiere renacer o resignarse a una lenta transformación en un museo habitado por los ecos de su pasado. Lo revelado en este análisis no es una sentencia final, sino un recordatorio de que toda civilización, incluso las más brillantes, puede perder su rumbo cuando deja de cuestionarse, de competir y de evolucionar. Si llegaste hasta aquí, significa que te interesa comprender el mundo más allá de los titulares. Significa que valoras el contexto, la historia y las fuerzas silenciosas que moldean nuestro futuro. Y eso convierte a este espacio en un lugar para ti. Si este contenido te ayudó a ver el panorama con más claridad, te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo análisis. Cada semana encontrarás historias profundas, rigurosas y contadas con una mirada distinta. También puedes apoyar este proyecto compartiendo el video con alguien que disfrute este tipo de contenido.
ayuda más de lo que imaginas. Gracias por ver el video y por ser parte de esta comunidad que busca entender cómo funciona realmente el dinero. Nos encontramos en el siguiente episodio.